Tiempo de Navidad. Hay mucho, son como momentos de tradiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas tradiciones que ustedes en su familia tuvieron en su niñez o han tenido en- últimamente tradiciones? ¿Qué cosas son tradicionales para ustedes? ¿Cómo? Hacer un portal, ¿ok? Ajá. ¿Qué más? Los tamales, ¿ok? El queque navideño, hay muchas comidas, ¿verdad? Son muy tradicionales en las familias, ¿verdad? Los regalos, ¿ok? Hay algunas cosas de la Navidad que no nos gustan también. No sé si a ustedes, como que lo que antes lograbas en un día, durante la época de Navidad ocupas como tres, ¿verdad? Más o menos para las compras, el, ¿cómo? El aguinaldo ya se fue, ajá, ok. Em, el tumulto de gente, las presas. Yo hace muchos años yo trabajaba en la empresa Radio Shack y yo vacilaba a los tipos porque ellos se hastiaban de los coritos que están sonando en la tienda, que eran como 2 horas de coritos por 3 meses, ¿verdad? Entonces ellos estaban hartos de esas canciones. Y hay algunas cosas así, ¿verdad? Em, Mucha de mi niñez, la Navidad la pasábamos en México. Yo nací en México, aquí están mis papás. Íbamos a pasar en la finca de mis abuelos en el estado de México. Y mi abuelo tenía en su finca diversas cosas, pero tenía árboles de ciprés. Y entonces una de las cosas que me acuerdo varios años era ir a escoger el árbol y uno para la casa de mis abuelos y otro para la casa de mis tíos, que era como a 1 kilómetro más adentro. Y aquí tengo una foto de jalando un árbol en ese año en particular, el árbol de Navidad era particularmente grande, entonces había que remolcarlo, pero para que no se dañaran todas las hojas había que medio levantarlo porque era el kilómetro hasta la casa de mis tíos. Entonces, y fue un vacilón y, y después la otra mitad del día era decorando el bendito árbol, ¿verdad? Y era parte de las memorias que uno trae, de las tradiciones que uno trae. Después, me acuerdo los primeros años, hacíamos árbol de Navidad en la casa de mis papás, pero después de un rato como que hicimos no tan no hacíamos un árbol de ciprés, hacíamos arbolitos de otras cosas, palmeras y lo que siempre había era un portal. En eso coincido con Deyanira. Y de hecho, mamá en el WhatsApp de la familia me mandó el portal que hizo este año. Eh, pero siempre era un poquito diferente, con algunos componentes diferentes. Y pues ahí estaba ella compartiendo con el resto de la familia el portal. Sofía y yo también tenemos un pequeño portal que este año no lo pudimos poner en la mesa de la sala por una razón técnica que ya les cuento. Entonces lo pusimos a la orilla de la ventana. Esta foto la saqué hoy en la mañana. La razón técnica tiene 4 patas y ladra. Y si Bebito Jesús iba a estar intacto, había que ponerlo en un lugar más seguro. Había una decoración de madera de un arbolito de Navidad y no sé qué, que ponía detrás de una candela y el perro la agarró como 2 veces y ya decidimos que todas las decoraciones van del metro para arriba. Siempre hay diferentes tipos de tradiciones. Y en la Biblia también nos muestra un pueblo que estaba sujetado con tradiciones. Y de hecho, em, en Lucas, uno de los relatos bíblicos es de Zacarías.
Zacarías era un sacerdote que le tocaba cada tanto ir a servir en el templo y tenían una rutina, unas tradiciones que tenían que llevar, y Dios instituyó la religión a través de muchos de los rituales en el Antiguo Testamento. Y Zacarías estaba ahí haciendo lo que se llama el ejercicio sagrado, y Dios, por medio de un ángel, de repente cambia la tradición y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo. Y Zacarías era un hombre avanzado de edad, y su esposa también. El hijo iba a ser un milagro completo. El hijo, el ángel le piensa decir cómo va a ser este hijo. Lo conocemos hoy en día como Juan el Bautista. Y el hecho de que Zacarías estaba y Elizabeth nos hace un eco a algo que sucedió en la Biblia muchos años antes con Abraham y con Sara. Otra pareja que también era avanzada de edad y que también Dios les dijo: van a tener un hijo. Y esa pareja, ese hijo milagroso, Isaac iba a tener un hijo llamado Jacob, que se llamaría después Israel, y iba a ser el precursor del pueblo de Israel. Y ahí Dios estaba escogiendo un pueblo para él, un pueblo propio. Y conocemos la historia del pueblo de Israel, o la familia de Jacob, de Israel, se fue a Egipto buscando comida en una época de sequía. Y 400 años después se encontraron siendo esclavos. Y cuando Dios los rescató por medio de Moisés y por medio de grandes prodigios y señales, los sacó. Dice la Biblia que como entraron a Egipto como familia, salieron como pueblo. Y Dios empezó a instituir en ellos tradiciones y a poner una ley y a poner un calendario y una tradición de la Pascua, y otro de los primeros frutos, y otro del Año Nuevo, y diferentes fiestas en el calendario. Y eso lo estaba armando para formar identidad en este pueblo, a formar identidad en este grupo. Y el pueblo, ¿verdad? La Biblia nos relata cómo llegaron a la tierra prometida, cómo por medio de Josué y las señales de Dios hicieron conquista. Y después de muchos años de jueces, por fin se va armando el reino, el reinado. Y el rey más famoso fue el rey David. Y el rey por excelencia para Israel era el rey David. Aunque Salomón tuvo mucha gloria también, pero ellos dos fueron los únicos reinos realmente gloriosos. El montón de reinos más venía de picada, ¿verdad? La cantidad de gloria que había ahí. Y Dios dedica mucho de la Biblia a describirnos el estado de este rey David. Él fue el segundo rey de Israel después de Saúl. Y el primer relato acerca de David viene del libro de Ruth, y donde dice que eran de Belén, y la abuelita de Ruth nació en Belén. La abuelita de David nació en Belén. Y ahí es donde nace la historia. Y esa misma historia, ese mismo Belén de Ruth, es el que va a aparecer el día de nacimiento de Jesús. David nació en Belén. David cuidaba ovejas en Belén. Era el último de una serie de hermanos mayores. Y él cuidaba ovejas en Belén. Y Dios lo escogió como rey.
Y aunque David tuvo bien documentadas varias fallas grandes, algo que lo identificaba, que lo diferenciaba de todos los demás, es que cuando metía la pata se arrepentía. Y David fue fiel a Dios. Todos digan fiel, fiel. Eso fue lo que marcaba a David. Él nunca se metió con otros dioses, nunca, a veces se enredaba con su propia carne, pero él fue fiel a Dios. Y por eso Dios dice que él escogió a alguien con un corazón en pos de él, un corazón diferente. Y los dos pecados grandes de David, el primero, el que tenía que ver con Betsabé y Urías, y mandar a matar a Urías, ese está bien documentado, pero David se arrepiente de corazón y él vuelve a Dios. Y el segundo fue el censo, que fue confrontado por el profeta Gad, y también él se arrepintió. Dios mandó un castigo muy severo, no sobre él, sino sobre el pueblo, y le dolió, pero se nota que David regresaba a Dios. Algo más que caracterizó a David es que él siempre fue un adorador. La mitad de los salmos que están en nuestra Biblia fueron escritos por él. Y en lo mejor de su reino, él tenía un sistema de oración 24 horas y tenía músicos y cantores pagados que hacían turnos para mantener la adoración a Dios día y noche. Y él regresó y lideró al pueblo espiritualmente a adorar al Señor. Y también lideró un mover espiritual, un mover político. También fue muy bueno militarmente, espiritualmente. Y es interesante en los libros de Crónicas y de Reyes, cuando hay un rey que más o menos era bueno, decían que era conforme a su padre David. El estándar de buenos reyes era David. Y en 2 Samuel 7, Natán le da una profecía a David. Y ahí dice, yo te escogí, te saqué de ser pastor de ovejas y te puse a pastar mi pueblo. Y dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y esto fue hacia el final de la vida de David, y yo me imagino qué raro. Él se imaginaba que Salomón o los reyes que venían iban a mantenerse para siempre, pero la realidad es que eso no se dio. Pero la promesa de Dios estaba allí. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Tu trono quedará establecido para siempre. Y después de David, Salomón reinó con gloria, pero después se enredó con otros dioses, no fue fiel a Dios. El reino se dividió y se convirtieron en dos pueblos, el pueblo de Judá y de Israel. Y pasaron muchos años donde, ¿cómo se va a cumplir esta promesa de un reino eterno de la casa de David? Llegamos a un profeta llamado Isaías. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Ya para entonces los pueblos estaban divididos, había una parte del pueblo que estaba en cautiverio, siglos de conquista, cautiverio, carencia de corona, y parecía que Dios había abandonado a Judá. Parecía que ya no había nada. Y Isaías habla de un retoño.
del tronco que había sido el reinado, él profetiza que hay un retoño, el retoño de Isaí. Y el profeta, todavía el reino en medio existe, pero está en decadencia, pero él profetiza que va a venir un retoño, una nueva vida que sale donde no hay vida, una nueva vida que sale donde no hay opciones. Y varias de las profecías él habla de la llave de David, el retoño de Isaí, y habla también una profecía famosa es en Isaías 9, 6 y 7, dice, porque nos ha nacido un niño y nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará en el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Vamos a escuchar un canto con esta profecía de Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, fuerte Dios.
Esto lo profetizó Isaías. Pero el retoño no venía. Y el reino se fue desapareciendo, se iba secando el árbol, grietas. ¿Y dónde está ese retoño? ¿Dónde está esa esperanza? ¿Dónde estaba el siguiente paso? ¿Qué es que Dios mintió? ¿Qué es que Dios no supo predecir? Hay otros que pudieron hacer más que Él. Y estaba tan seco como el vientre de Sara, como el vientre de Elizabeth. Así era la esperanza. E igual que Dios sacó vida de donde no se podía, Dios, después de hablarle a Zacarías, manda a Gabriel a hablarle a una muchacha llamada María. Y Gabriel le dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su hijo, de su padre David. Dios le dará a tu hijo, le dice, el trono de su padre David. Y reinarán sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Voy a repetir esa última oración. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Y Dios se mueve a través del César. Manda que Augusto César a hacer un censo. María y José tienen que mudarse de Nazaret a Belén. Y 9 meses después, la historia nos lleva a Belén esa noche, donde Dios rompe el silencio en los mismos campos donde David había pastado ovejas tantos años después, antes, ahí en los alrededores de Belén. Y yo me imagino estos pastores, aparecen un ángel primero y hace un anuncio. Y dice: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad ¿de quién? De David, un Salvador que es Cristo el Señor, que es Mesías el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en un lugar de alimento de animales. Y de repente apareció una gran multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Esos pastores que habían tenido la esperanza de un rey, de repente un ángel y después una multitud de ángeles se puso a anunciar la venida, la llegada del rey. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en su
nación. Las gracias damos con alegre canto, en oración su nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian con noche divina nación, el Salvador. Con noche divina nación, el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Cristo el Señor, adorarle eternamente, su gloria y poder por siempre proclamar. Su gloria y poder por siempre proclamar. Su gloria y poder por siempre proclamar. Nació el Rey. Santa la noche. Jesús empezó a crecer. Jesús ministró, leemos en los evangelios. Y ese tema del hijo de David aparece a veces en los evangelios, lo llamaban así. Y cuando lo llamaban así, la persona que lo estaba llamando así estaba haciendo referencia al retoño, haciendo referencia a la promesa que Dios le había dado a David mismo, que su reino permanecería para siempre. Y estaba proclamando que este Jesús que andaba sanando, que andaba predicando, era ese rey. Y hay varios que los hacen. Hay unos 2 ciegos que aparecen en Mateo 9. Y él dice: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús los sanó. Después hay uno ciego y mudo, que también cuando Dios los sana, la gente empieza a murmurar: ¿será este el que lo sanó, el hijo de David? ¿Será este el profetizado? ¿Será esta persona? Una de las interesantes es una mujer cananea, que ella tenía una hija que estaba endemoniada, que le hacía mucho daño el demonio que estaba dentro. Y ella grita y le dice: Hijo de David, haz algo por mi hija. Y Jesús, para ponerla a prueba, le dice: ay, mijita, yo vine a ayudar a los de Israel y no a los perros. Y la mujer dice: sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo: hay mayor fe en esta mujer cananita que en la mayoría de todo Israel, dice. Y eso nos da a entender que el reinado de Jesús no era solo
para Israel. Iba a extender a los cananeos, iban a extender a Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta Antiquicia. ¿Verdad? Y tal vez mi favorito de textos que proclamaron hijo de David fue un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Y dice que Jesús estaba pasando por Jericó y Bartimeo estaba contra una orilla, él no podía ver y él había escuchado el rumor de que venía Jesús. Y entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los amigos que estaban a la par, ay, cállate, queremos ver Y entonces cuando lo trataron de callar, dijo: no, hombres, yo lo único que puedo hacer es gritar más duro: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó una pregunta muy interesante: ¿qué quieres? Quiero ver. Y Jesús y le dice: Rabí, quiero ver. Jesús dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al instante quedó viendo. Al momento recobró la vista y lo más hermoso, empezó a seguir a Jesús por el camino. Bartimeo tal vez tenía muchas cosas que hacer: ir a ver a su mamá, ir a conocer los colores, pero él quería seguir a Jesús. Y Jesús, cuando él fue tocando a las personas, este hijo de David, se fue ganando el amor de quienes él tocaba, las personas con quien él impactaba sus vidas. Y al seguir a Jesús, yo quisiera terminar hablando de 3 esperanzas. La primera esperanza es la esperanza de adopción. Una persona seguidora de Jesús y nos contamos a nosotros tenemos la esperanza de completar una adopción. Quiero que se pongan a pensar en la Biblia cuáles son las primeras palabras relatadas por Jesús, textuales. En la vida cronológica de Jesús, ¿cuáles son las primeras palabras, por decirlo así, que están en letra roja? Cuando tenía 12 años, Jesús fue llevado por sus padres al templo. Esto está en Lucas 2 y es parte del relato del nacimiento de Jesús. Y María y José se adelantaron de regreso y Jesús se quedó hablando con los maestros de la ley dentro del templo. Y cuando María y José se enojaron y regresaron, él dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Y una de las cosas que Jesús vino a revelar es que el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios inmutable, también es Padre. Y cuando Jesús se ponía desde aquí, y desde que todas las oraciones que él empezaba a orar y decía: Padre, mi Padre, y hablaba del Padre, esto era novedoso para esta gente. Ellos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios y Jesús lo llamaba Padre. Y él vino a revelarnos al Padre. Y es interesante donde Jesús ve esta frase: Cristo se unió a la familia de María y José para que nosotros pudiéramos ser adoptados a la familia de Dios. Cristo se unió
a la familia de María y José, se sometió a su autoría, ¿verdad? Su liderazgo, por lo menos en su niñez, para que nosotros pudiéramos ser adoptados a la familia de Dios. Y una de las grandes cosas que se dieron a través del reinado de Jesús es la esperanza de la adopción. Y vamos a cantar una canción que habla acerca de cómo nos ama nuestro Padre Celestial. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Me ha dado su espíritu y verdad. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. Mi de ropa fina me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. A mi Dios por siempre exaltaré. Y cantaré. Mi Padre me ama Él ama tanto, tanto. su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Y cantaré. Mi Padre me ama Él ama tanto, tanto. su amor es eterno y Eterno y santo, santo. tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Padre fiel. A los seguidores de Jesús nos dieron esperanza de adopción. Y lo segundo que nos dan es esperanza de victoria. Así como la adopción ya en papel está, pero vamos a terminar de ser adoptados el día que estemos en nuestra casa celestial. La victoria en papel ahí está. Hemos leído los últimos capítulos de la Biblia, pero tenemos esa esperanza de una victoria final. Y esa victoria se basa en que Jesús es Señor. Él es Señor. Vean los primeros versículos de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús,
llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, Él es nuestro Señor. Según la naturaleza humana, Jesús cumplió y Él era ese descendiente de David. Él es ese descendiente de David. Sin embargo, según la naturaleza, el Espíritu de Santidad, por su resurrección, Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo lo proclama muy bien en Filipenses capítulo 2, un pasaje que habla, dice que nuestra actitud tiene que ser la misma de Cristo Jesús, que Él se despojó de sí mismo y tomó semejanza de hombre. Mejor dejo de citarlo y vamos a cantarla. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de un hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Puede cantarlo? Dígalo con nosotros: Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y en una cruz, díselo a Él. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, díselo, y toda lengua confiese que
proclamarlo todos. El Señor, el Señor, el Señor. Puede ponerse de pie y decírselo. El Señor, el Señor, el Señor. Ahora se lo vamos a decir con todas nuestras fuerzas. El Señor, el Señor, el Señor. Aleluya. Aleluya. Esperanza de adopción. Falta una. Pueden sentarse. Esperanza de victoria. Lo último es esperanza de eternidad. Esta esperanza no es algo que se va a acabar. La adopción, la victoria, la familia no se va a acabar, va a ser para siempre. Para siempre. Y nuestra esperanza está basado en que Jesús, ese retoño de David, vino más tarde de lo que querían, pero vino en el tiempo preciso. Jesús murió y resucitó como estaba escrito y como él había predicho. Y eso nos da esperanza que va a regresar. En los últimos capítulos, últimos versículos de la Biblia, Jesús, al final de dictarle Apocalipsis a Juan, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche dice: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Nuestra esperanza es esa raíz de David, la descendencia de David, que murió y resucitó, volverá. Y tenemos esperanza de estar con él. Cantemos y disfrutemos esta última pieza. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará
cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. vela de orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él Volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. díselo nuevamente. Él Volverá y a su gloria me transformará, regresará dígalo, y en una nube me arrebatará. con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. Él volverá. Él Volverá. Quédense de pie. El último pasaje que leí de Apocalipsis dice: el que tenga sed, que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el mensaje con el que Jesús terminó la Biblia. El que tenga sed está abierto. Venga y tome agua de vida. Y es gratis. Jesús lo pagó. El mensaje de la Navidad es esa: que la puerta está abierta. Jesús se hizo hombre para abrirnos el canal. ¿Quieres beber del agua de vida eterna? Es gratis. Jesús abrió el camino. Jesús, gracias te damos. Clamamos, Señor, como esos ciegos que dicen: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Así como ellos no podían hacer nada para cambiar su ceguera, su oscuridad, nosotros tampoco podíamos hacer nada sino clamar a tu misericordia y pedirte a ti misericordia. Y en esta noche, Señor, venimos ante ti clamando por misericordia, dándote gracias porque tú nos has dado esperanza de adopción. Tú te hiciste hombre para que pudiera abrir el acceso a nosotros, a la familia de Dios. Gracias, Jesús, porque tú nos diste esperanza de victoria. Tú te humillaste y te hiciste hombre. Fuiste y moriste la peor muerte, la más vergonzosa, para resucitar y ser exaltado como Señor y Rey. Y nuestra confianza está en ti, en ningún otro.
Y tú nos diste esperanza, Señor, de eternidad. Y clamamos con la novia, como parte de la novia: ven, Jesús, ven, te esperamos, te amamos, ven, ven. Ya no como retoño de Isaí, retoño del tronco, sino como tronco nuevo, Señor, con poder y con gran gloria. Ven, Jesús. Y los que estamos aquí, Señor, decimos: danos de beber de tu agua de vida eterna. Danos de beber. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá. Yo no sé usted, pero Y yo lo a espero. su gloria me transformará, Regresará. regresará y en una nube me arrebatará. Con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. Él volverá. Que tengan una feliz Navidad. Los esperamos el próximo 24, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Vamos a estar todos aquí celebrando el nacimiento de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos.